El desierto piurano, sembrado de algarrobos y azotado por el sol, era un territorio salvaje a principios del siglo pasado, no muy distinto del viejo oeste de los cowboys. En este escenario eran los bandoleros, temibles forajidos de la ley, los que ponían en jaque al poder oficial. Entre todos ellos, destaca uno por su sentido de la justicia y la reivindicación. ¿Quieres conocer la historia del Robin Hood del norte peruano? Entonces, agárrate de tu peluca porque hoy hablaremos de Froilán Alama, el famoso bandolero. Esto es Gato Encerrado y comenzamos. Froilán Alama, nacido hacia 1910 en Tambo Grande, Chulucanas, Piura, había sido un niño muy trabajador. Sin embargo, después de haber sido falsamente acusado de robar leña, fue enviado al cepo, un temible instrumento de tortura, y azotado injustamente en la hacienda Curbano o en la hacienda Pedregal, no se sabe. Según Carlos Espinosa León, este fue el suceso que despertó su sed de justicia. Pero fue durante su servicio militar que se descubrió a sí mismo como un magnífico tirador, dueño de una puntería formidable. Tanto así que durante una revuelta en el cuartel Santa Catalina, fue Froilán Alama el encargado de asesinar al general Varela, encargado del cuartel. De regreso en su pueblo, se dedicó a los varios oficios que había aprendido en el ejército: zapatería, peluquería. Pero muy pronto el contacto con otros bandidos lo motivó a dedicarse de lleno al arte que lo haría pasar a la historia: el bandolerismo. Según el autor Enrique López Albújar, el auge del bandolerismo en aquellos años se debe en parte a la crisis económica producto del crack del 29, que trajo consigo hambre y pobreza en todo el mundo, incluido el Perú. También la llegada del segundo militarismo en oposición a la política de masas de Leguía significó un orden social más rígido, que se tradujo en un trato más injusto hacia los campesinos. Algunas fuentes indican que Froilán Alama comenzó su carrera criminal alrededor de 1928. A diferencia de otros bandoleros que no le hacían ascos a nadie, Froilán Alama solo robaba a los ricos y cobraba cupos a los hacendados, enviando su sombrero para que se lo devolvieran relleno de libras esterlinas y acompañado de una buena mula. Además, evangelizaba a otros ladrones para que no robaran a los pobres, protegiendo siempre a los desvalidos y respetando mucho a las mujeres, prohibiendo expresamente las violaciones a sus asociados. El pueblo piurano lo consideraba un verdadero caballero y no dudaba en ofrecerle casa y comida a él y a su pandilla. Generoso y audaz, se ganó inclusive el favor de los ricos hacendados, quienes lo contrataban para recuperar sus mulas u otros animales que hubieran sido robados, pues era un gran rastreador. A pesar de operar fuera de los límites de la ley, Froilán Alama siempre castigaba a los transgresores y detestaba la injusticia viniera de donde viniera. Bueno, la injusticia como él entendía. Se le adjudican muchos crímenes, que van desde el robo hasta la violación o el asesinato. Muchos de esos crímenes están probados y muchos otros pertenecen a la leyenda. Se sabe que estuvo envuelto en el tráfico de sal en la frontera con el Ecuador y su pandilla sediaba los caminos hasta los pueblos de Lambayeque. El autor Raúl Estuardo Cornejo desliza la posibilidad de que haya sido, como en su juventud, falsamente acusado de muchos de estos delitos. Hazte fama y échate a la cama, sentencia Cornejo. Como jinete pistolero único, temerario, maestro de su oficio, congregaba y encabezaba grandes partidas de hombres feroces y curtidos. También se sabe que fue guitarrista, la historia no registra de qué calidad. Cumananero, trovador de coplas. Coplas quizá inspiradas en sus muchos amores. Aparte de Flora Salinas, con quien tuvo varios hijos, se le conoce un gran amor. Una muchacha del caserío de Pacha, cerca de Yapatera, que a decir de algunos se llamaba Alina, pero según cuentan otros tenía por nombre Isidora. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong.
I can't believe how much it turns me on just to be your man. Alina Ortiz es un personaje importante en la leyenda de Froilán Alama. Según cuenta la tradición popular, Alina habría sido secuestrada por el terrible Toro Mazote, un bandolero que es descrito como un delincuente nato que robaba y mataba por placer. Cuenta el relato que Froilán Alama logró dar muerte a Toro Mazote y liberar a su amada. Sin embargo, esa fatídica tarde, el Cristo Señor de Chocán que colgaba de su cuello no fue suficiente para cambiar su suerte. Los guardias civiles Dámaso Guivín Salva y Buenaventura Torres Ramos dispararon contra él, acabando con la vida de nuestro honrado ladrón y su desafortunada novia. Esta historia, sin embargo, es desmentida por el tradicionalista Rómulo León Saldívar, quien dice haber conversado con el mismísimo Toro Mazote, vivito y coleando en los años 50. Más aún, Raúl Estuardo Cornejo cuenta otra historia con algunas semejanzas al relato legendario. La mujer que habría perdido a Froilán Alama no habría sido la bella Alina, sino la hija de un compadre suyo de nombre Julio Timaná. De camino a un lugar llamado Garbanzal, Froilán Alama habría parado en una chichería donde, tras asegurarse el trago y la chica, habría comido, bebido y amado hasta la saciedad. A la mañana siguiente se levantó y continuó su camino hasta Síncape, sin compañía, pues sus secuaces se habían quedado durmiendo, víctimas de una pesadísima resaca. Aún mareado de la noche anterior, se detuvo en un cruce de caminos que no supo identificar. Justo en ese momento pasaba por ahí un campesino empleado del alcalde de Olmos, de nombre Pedro Albuquerque o Pedro Sullón. Tras un confuso intercambio de palabras, nuestro héroe abrió fuego contra el campesino y volvió a la chichería. Pedro Albuquerque o Pedro Sullón se encaminó entonces al puesto policial de Olmos, donde sentó su denuncia. Ahí, el sargento primero del castillo decidió enviar a 4 guardias a darle cacería y muerte a Froilán Alama. Y es que por esos años, la Guardia Civil había llegado a la zona para terminar de una buena vez con la amenaza del bandolerismo. Era 25 de septiembre de 1936 cuando los guardias encontraron a Froilán Alama bebiendo en la misma choza en la que había pasado la noche. Se produjo una balacera donde Froilán logró herir en el brazo a uno de los policías, pero finalmente, adormilado por la borrachera, fue acribillado por Héctor Guivín Salva y Buenaventura Torres Ramos. Este último fue quien se encargó de darle el tiro de gracia para asegurarse que estuviera muerto y bien muerto. El cadáver fue llevado a Chiclayo, donde los policías se tomaron fotos con él, y enterrado al día siguiente en esa misma ciudad. Froilán Alama, campesino, analfabeto, abandonado de la mano de Dios en los terrales de Piura que fueron el escenario de sus aventuras, había muerto. Sin embargo, Froilán Alama, el justiciero, el bandolero amigo del pueblo, la figura romántica, había nacido. En Tambo Grande, Chulucanas y en todo el norte del Perú, su recuerdo aún vive y su leyenda sorprende y conmueve hasta el día de hoy. ¿Qué piensas tú? ¿Fue Froilán Alama una especie de Robin Hood? ¿O fue solamente un campesino arrastrado a una vida de crimen por las situaciones que le tocaron? Si el video te gustó, házmelo saber en los comentarios, dame like, suscríbete y haz clic en la campanita para ver más videos como este en el futuro. Esto fue Gato Encerrado y nos vemos en una próxima oportunidad.